Ya es hora de aprender a volar. Con Carlos Sábalos, experto en inteligencia emocional, aprenderemos juntos del universo de las emociones y sus gestiones en todos los ámbitos. Carlos Sábalos contigo. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo les va? Empezamos nuevamente a transitar nuestro aprender a volar desde nuestra radio, hacer y tener, desde México, desde las 20 horas del día sábado de horario del centro, desde las 22 horas de Argentina. Mi nombre es Carlos Sábalos y los invito a hoy a centrarnos en un tema que es muy importante más en estos tiempos, en estas circunstancias que nos toca vivir, que es el tema de la ansiedad. Hoy vamos a hablar de la ansiedad, cuáles son las características de la persona ansiosa y cuáles son esas estrategias que podemos poner en práctica para poder gestionar nuestra ansiedad. No te vayas, te espero aquí en nuestro Aprender a Volar por nuestra radio, yo desde Argentina y desde México para el mundo, en nuestro Aprender a Volar. Bueno, como les decía hace un instante, estamos compartiendo nuestro Aprender a Volar, ese encuentro de todos los sábados a las 22 horas de Argentina, a las 20 horas de México, horario del centro. Estamos compartiendo por nuestra querida Radio Humanista en esta comunidad donde aprendemos, donde nos nutrimos, donde nos retroalimentamos, en nuestro aprender todos los días a ser una comunidad que transmite un mensaje. Aprender a volar es aprender a alzar las alas del pensamiento, de la reflexión, de mirarnos, de pensarnos, de desarrollo de inteligencia emocional. Mi nombre es Carlos Sábalos y desde Argentina te digo bienvenido a este momento, bienvenida a este momento. Y como siempre decimos, quizás volviendo a casa, quizás ya con tu núcleo, con tu grupo familiar, con la gente, con tus significativos, estamos escuchando un ratito esta radio y escuchando este programa nos ponemos a pensar. Hoy el tema, la ansiedad. Hay un test que nos presenta un gran psicólogo, un terapeuta que se llama Bernardo Estamateas, que es de mi país, y él dice que hay un test que está basado en un estudio llevado a cabo en Estados Unidos para descubrir si una persona es ansiosa. Es decir, a veces es muy simple y vos mismo desde este momento en tu lugar, allí donde estés, podés hacerte esas preguntas simplemente manifestando el algo, bastante o mucho en que te pasan estas situaciones. Algo, bastante o mucho en que te pasan estas situaciones. Por ejemplo, vivo constantemente preocupado o preocupada. Vivo constantemente preocupado o preocupada. Podría poner algo, algunas veces, bastantes veces, bastante de mi día, o también podría poner mucho o casi siempre. Me preocupo cuando siento que no tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer. Me preocupo cuando siento que no tengo suficiente tiempo para hacer todo lo que quiero hacer. ¿Cómo estás en eso? Algunas veces te pasa eso, te pasa bastante, te pasa mucho, no te sucede. Otra, son muchas las situaciones que me llevan a la preocupación. Me doy cuenta que en la mayoría de las cosas que me suceden me preocupo. Son muchas las situaciones que me llevan a la preocupación. Y ahí podría también pensar en algo, en bastante, en mucho. Otra cuestión que nos podríamos plantear es si en cuanto termino una tarea, comienzo a preocuparme por otra. Termino una tarea y ya empiezo a preocuparme por otra. Algo, bastante, mucho. Me doy cuenta de que la ansiedad se me dispara en cualquier momento y no la puedo controlar.
¿Cómo te sucede eso? Me doy cuenta de que la ansiedad se me dispara en cualquier momento y no la puedo controlar. Y la última dice, no dejo de preocuparme por un proyecto hasta verlo terminado. Cuando lo veo terminado, recién ahí me quedo tranquilo, me quedo tranquila. No dejo de preocuparme por un proyecto hasta haberlo terminado. Dice este especialista que se cree que 5 de cada 10 personas en alguna etapa de su vida sufrirán lo que se conoce como TAG. ¿Qué es el TAG? El trastorno de ansiedad generalizada. Si bien la ansiedad es normal frente a un peligro, un desafío y nos permite ir de un punto a otro, puede transformarse en peligrosa cuando es excesiva o es incontrolable. ¿Cuándo la ansiedad, podríamos preguntarnos en esta noche, es patológica? Cuando la reacción desproporcionada es constante. Yo me doy cuenta de que es patológico cuando no lo puedo parar, cuando ya no lo puedo gestionar, cuando es constante, constantemente me encuentro ansioso, ansiosa. De esta manera la persona ingresa en una cadena de preocupaciones que no va a poder quebrar. Muchos atestiguan vivir preocupados por todo o por nada, es decir, que no es una preocupación o un miedo determinados. No saben bien qué les preocupa y por esa razón se la considera generalizada, porque eso es trastorno de ansiedad generalizada. No podemos encontrar tampoco las causas. Los trastornos de ansiedad no suelen responder a un hecho específico, como es el caso de las fobias. Por ejemplo, el fóbico recuerda un hecho traumático puntual. Por ejemplo, cuando era chico lo encerraban en una habitación y eso se desplaza hacia el futuro, hacia una fobia a los lugares cerrados. El trastorno de ansiedad suele adquirirse por imitación y aprendizaje. Es decir, nosotros nos volvemos ansiosos por la forma en que hemos sido criados. Y algunos padres transmiten, a veces nosotros, por este deseo de cuidar, por este deseo de fortalecer inclusive, de prever los peligros, nosotros mismos les transmitimos a nuestros hijos que el mundo es un lugar peligroso y que en ese mundo tiene que tener mucho cuidado. Transmitiendo nuestros miedos, transmitimos también nuestras ansiedades. ¿Cuáles son las características de una persona ansiosa? Que es el espejo que nosotros nos podremos mirar para ver si nosotros estamos atravesando esta situación. La ansiedad que no se puede manejar y perdura en el tiempo, inmediatamente, de alguna manera, y ya lo hemos dicho en otros programas, en otros encuentros que hemos tenido, que quizás los que nos han acompañado en otras emisiones de este programa lo pueden recordar, va a traer aparejados síntomas físicos. Lo que no se dice se somatiza, el cuerpo habla por nosotros. Por ejemplo, una de las características de la ansiedad es el cansancio extremo que tiene que ver con el agotamiento. A veces también la irritabilidad, los dolores musculares, las contracturas, la aceleración, los deseos de llorar, la sensación de ahogo y angustia. El escritor Andrea Fiorenza, nos cuenta Bernardo Estamateas, autor del libro 99 Estrategias para superar el miedo, la ansiedad y las fobias, Andrea Fiorenza, hace una clasificación muy importante acerca de los principales síntomas de la ansiedad. Asimismo cita que la ansiedad, ya sea neurótica o patológica, cuando se manifiesta como un fuerte malestar interior, acompañado por un sentimiento de imposibilidad de llevar una vida normal, hace que nos sintamos débiles, hace que nos sintamos dependientes de los demás. Y él dice algunos síntomas que nosotros también podríamos ver, mirar en el espejo nuestro, de nuestras personas queridas y ver si están algunos de estos síntomas. La idea es ver para poder intervenir y para poder sostener una sanación de estas características. ¿Cuáles son los síntomas emotivos? Y, por ejemplo, la tensión y el continuo estado de alerta, la menor capacidad de concentración, atención y aprendizaje, la insatisfacción de sí mismo, la indecisión,
el trastorno del sueño, el trastorno del deseo. Esos son los síntomas que nosotros podíamos explicar o mencionar como síntomas emotivos. Fíjense, continuo estado de alerta, menor capacidad de concentración, de atención y aprendizaje, insatisfacción, indecisión, trastornos del sueño y del deseo. ¿Cómo estamos en estas cuestiones? ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo se encuentran nuestros seres queridos? Pero también hay síntomas fisiológicos, es decir, que se somatizan y que aparecen en el cuerpo para que nosotros podamos leer aquello que no leemos naturalmente o que no nos detenemos a pensar. Los síntomas fisiológicos son el cansancio y la debilidad, los mareos y el vértigo, la sudoración abundante, por ejemplo, cuando nos damos cuenta que tenemos las manos sudadas, la cefalea por tensión, esos dolores de cabeza que no nos abandonan, los trastornos visuales, la dificultad para respirar, sentimos que el aire no nos alcanza, sentimos que tenemos problemas aeróbicos, tenemos problemas de respiración. Entonces, fíjense, cansancio, mareo, sudoración, cefalea, trastornos visuales, dificultades para respirar. El cuerpo nos está hablando, simplemente hay que escucharlo, hay que detenernos un segundito para escucharlo. Y hay algunos síntomas del comportamiento que a veces nosotros no nos damos cuenta cuando lo estamos atravesando, pero que sí los demás lo pueden ver, y lo pueden ver también en nosotros. No sé si te pasó alguna vez que sentías que no tenías ganas de ver a nadie, ese sentido de saturación social, ese deseo de aislarte totalmente, esa tendencia al aislamiento, esa inquietud o la agitación, la actitud hipercrítica frente a toda la realidad, frente a los demás, los trastornos de alimentación, el deterioro en general en todo lo que son las relaciones sociales y afectivas. Todo eso tiene que ver con la ansiedad. Entonces, antes de desarrollar qué le sucede a la persona ansiosa, qué pasa en la vida de una persona ansiosa, que puede ser nuestra propia biografía en nuestros momentos de ansiedad, o si estamos cursando quizás esta patología y estamos dejándonos ayudar, estamos buscando alternativas, pero lo seguimos experimentando. Está muy interesante el pensar lo que es la experiencia del tiempo, la experiencia de la lentitud, el elogio de la lentitud desde la meditación, desde el centrarse en uno, de poder desarrollar esas competencias de las que hemos hablado tantas veces en nuestros programas de las competencias emocionales. Para los que recién se están sumando, les cuento que estamos compartiendo nuestro Aprender a Volar. Mi nombre es Carlos Ábalos y desde Argentina y desde México para el mundo estamos hablando de la ansiedad. ¿Qué es lo que sucede con la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Qué es lo que aparece como característica de una persona ansiosa? Porque si hay una enfermedad, una patología que podríamos decir que es una patología de nuestro tiempo, es la ansiedad. Por supuesto que cuando abordamos el tema de las emociones disfuncionales, o cuando una emoción es tóxica y ya se ha convertido en patología, necesita un abordaje médico, el abordaje psicológico, el abordaje psiquiátrico, muchas veces que tiene que ver con esta conjunción de lo médico y lo psicológico. Pero nosotros estamos hablando también desde esa ansiedad funcional, de esa experiencia de la ansiedad que vivimos también movidos por nuestras circunstancias. En estos tiempos de pandemia, en estos tiempos tan inciertos, la ansiedad aparece como una expresión demasiado generalizada, no solamente generalizada en el cuerpo, sino generalizada en la cantidad de personas que atravesamos esta sintomatología. Vamos a seguir compartiendo nuestro Aprender a Volar y ahora vamos a darnos un tiempo para aliviar nuestra ansiedad escuchando un tema musical que nos haga pensar un poquito. No se vayan, en instantes seguimos hablando de ansiedad, hablando de esta patología, buscando caminos alternativos de solución
y encontrándonos como todos los sábados, Aprender a Volar. Estamos compartiendo, reflexionando, pensando juntos sobre la ansiedad. ¿Qué le sucede a la persona ansiosa? Y la persona ansiosa le pasa tres cosas fundamentales. Dice Bernardo Estamateas que una persona ansiosa siempre imagina lo peor. Una persona ansiosa baña de ansiedad todas sus actividades. Todas las actividades que realiza terminan haciéndolo con ansiedad. Y una persona ansiosa experimenta manifestaciones a nivel físico. ¿Por qué siempre imagina lo peor? Porque la actitud que domina es el pensamiento negativo o catastrófico. El ansioso construye en su mente una posible hipótesis de lo que podría llegar a ocurrir. Sus ideas comienzan con ¿y si me enfermo? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si me deja? Por supuesto, la respuesta siempre es negativa. Así, una pregunta hipotética se le suma una respuesta catastrófica, y esta es la fórmula perfecta para la ansiedad crónica. Imaginar lo peor. Nosotros tenemos muchos pensamientos, miles de pensamientos en el día, y en esos pensamientos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Esos pensamientos que son negativos muchas veces no solamente son limitantes, sino que son muy recurrentes. Y a los pensamientos negativos, a esas preguntas de incertidumbre, donde imagino lo peor, aparece la respuesta peor a esa situación que yo voy a vivir. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos entender esta patología? Es en esta incapacidad de vivir el hoy, la incapacidad de vivir el presente. Por otro lado, esto de poner la ansiedad en todas las actividades, en toda mi vida, ¿no? Si yo tengo una actividad, dice Bernardo Estamatea, por ejemplo, una entrevista, él pone de ejemplo a las 10 de la mañana, a las 5 o 6 de la mañana yo ya estoy despierto o ya estoy despierto y ya estoy preocupado, ¿no? La ansiedad nos conduce a experimentar un conflicto con dos relojes. El reloj externo y el reloj interno. El reloj externo es la actividad en sí misma. El reloj interno es todo lo que nosotros nos decimos frente a esas situaciones, frente a esos compromisos. El reloj interno siempre corre más rápido. Por eso hace que uno viva corriendo. Imaginémonos en un día nosotros, cada uno de nosotros, quizás hoy ya terminando nuestra jornada laboral, nuestra semana laboral, imaginémonos cómo somos durante la semana. ¿Cuáles son los espacios que tenemos para mirarnos, para mirar, para escucharnos, para escuchar, para entendernos, para entender? ¿Cuáles son los espacios que nosotros nos damos para retroalimentarnos, para crecer, para madurar? ¿Cuáles son los espacios de lectura? ¿Cuáles son los espacios de búsqueda de contenido para nuestra vida, de sentido? ¿Cuáles son los espacios para la meditación, para meternos dentro, para crecer en interioridad? ¿Cuáles son los espacios que dejamos para el servicio gratuito hacia el otro? ¿Cuáles son los espacios que usamos para atendernos, para pensarnos, para mejorar? El que está corriendo, posiblemente todo esto aparezca como esas vidrieras, como esos lugares donde exponemos la mercadería en nuestros comercios, y que uno a veces pasa en el auto a toda velocidad y es muy difícil poder apreciar lo que tiene dentro. Así nos sucede con la vida muchas veces. Vivimos corriendo, como dice la canción, para no llegar a ningún lado. Experimentamos también con la ansiedad manifestaciones a nivel físico. Por ejemplo, aunque la persona no se dé cuenta, la ansiedad se va acumulando y se manifiesta tarde o temprano en el cuerpo, como algunos de los síntomas que mencionamos, y en los casos más extremos como ataques de pánico. Quien sufre un ataque de pánico tiene la sensación de que se va a morir o de que se va a volver loco. La sensación es real. Es como si alguien panicoso hace un chequeo general y el médico le dice: usted no tiene nada.
En realidad sí tiene algo, la ansiedad. Esto lo mantiene en un estado permanente de hipervigilancia, sintiendo que algo malo va a pasar en cualquier momento, pero sin focalizarlo en algo concreto. Y es ahí donde se diferencia, como hemos dicho en alguna oportunidad también nosotros, del miedo, que es una reacción frente a una amenaza real. El ansioso tiene un continuo estado de amenaza frente a una situación posible, no real. Entonces, el origen de la ansiedad nace de nuestras creencias. Ahí está el origen. La ansiedad nace de una manera de pensar, de una manera de ver la vida. Así como pensamos, nos sentiremos. Y de acuerdo a eso que pensamos, de acuerdo a eso que sentimos, es como vamos a actuar. Estas son las dos principales creencias de una persona que tiene ansiedad. La primera es que tiene que estar siempre alerta. No tiene alternativa. El ansioso cree que es necesario prevenir para vivir tranquilo. Su lema es mejor prevenir que curar. ¿Lo escucharon alguna vez? Pero no se trata de una actitud natural, sino la espera de una catástrofe. Siempre lo peor está por venir. Está a la altura de la distancia de un brazo de la persona. Imagínense lo que significa este cuadro, este pensamiento en una situación de pandemia, en una situación de una amenaza que tiene que ver con un virus, un enemigo invisible. Imagínense cómo se cristalizan y cómo se acervan este tipo de patología en estos tiempos. Entonces el cuerpo, con una sabiduría innata, empieza a mandar señales de alerta y ahí aparecen los síntomas de los que hablábamos hace un instante. El sudor, el mareo, el ahogo, la angustia. Como resultado de todo eso, la persona se vuelve extremadamente controladora. Extremadamente controladora. ¿Para qué? Para poder sobrevivir a sus propios pensamientos negativos que imagina lo peor. Fíjense qué interesante esto que nos dice esta Mateas, ¿no? Para poder sobrevivir a sus pensamientos, a sus propios pensamientos negativos, que imaginan siempre lo peor. Empezamos a hacer esfuerzos terribles para poder sobrevivir a nosotros mismos. Para poder sobrevivir a nosotros mismos. Entonces, imagínense la tortura y nosotros imaginemos nuestra propia biografía en los momentos que hemos atravesado, momentos de ansiedad, quizás hoy lo estamos atravesando, lo que significa la tortura diaria de sobrevivir un día, porque mañana nos esperan amenazas nuevas, mañana nos espera una posible tragedia, mañana se puede dar la profecía que nosotros anunciábamos. Y fíjense en el pensamiento y cómo actúa el cuerpo también, qué maravilloso, qué misterio profundo que hay en la complejidad del ser humano, que las profecías siempre se cumplen. Si nosotros pensamos que una tragedia nos espera a la vuelta de la esquina, es probable que esa profecía se cumpla. Si nosotros creemos, nosotros pensamos que lo mejor está por venir, es muy probable que esa profecía también se cumple. Es decir, nosotros terminamos decretando nuestro propio destino a través de nuestros pensamientos, a partir de cómo nosotros planteamos nuestros propios escenarios. El pensar que algo malo me va a pasar, ¿no? El ansioso, el que está atravesando profundamente la ansiedad, nunca piensa alternativas positivas, ¿no? No elige pensar que su celular se quedó sin batería, sino adivina que su celular se rompió. Es como un arquero que está permanentemente intentando atajar todos los goles, pero hace que eso viva distraído, ensimismado en sus pensamientos y angustiado, y por lo tanto pierde todos los partidos. Pensar en términos absolutistas, pensar en términos de blanco, negro, bueno, malo, así como estados puros, a veces eleva los niveles de ansiedad también. Fíjense la mirada sobre nosotros, la mirada sobre los demás. Cuando somos extremadamente rigurosos con nosotros y con los demás,
los niveles de ansiedad se elevan, pero de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque empezamos a darnos cuenta de la fragilidad. Y para alguien que es controlador y atraviesa el cuadro de la ansiedad, lo peor que puede pasar es la fragilidad. Pues justamente le confirma su profecía de que lo peor está por venir. Entonces busca la apariencia de fortaleza. Y muchas veces busca la apariencia de la fortaleza sin fortalecerse, sin protegerse realmente, sin hacer que ese esquema de pensamiento cambie, para que cambien sus creencias, para que cambien sus acciones y para que las profecías le confirmen, esas profecías cumplidas, le confirmen que hay otra posibilidad de camino, que hay otra manera de vivir, que se puede bajar la guardia, que se puede abandonar las armas, que se puede entender la vida de otra manera. Y eso al hombre contemporáneo y sobre todo a Occidente o al Oriente occidentalizado también, le cuesta muchísimo, porque termina preso de sus propios fantasmas. Nosotros hemos creado nuestros propios fantasmas, ¿no? La tendencia al ser invencibles, la juventud eterna, la salud invencible. Todo eso nos ha llevado a crear esos fantasmas que hoy se vuelven en contra nuestro. Y muchas veces el individualismo se pone de manifiesto como una necesidad, como un deseo, especialmente en nuestros sistemas económicos, sociales, también en nuestras vivencias emocionales, y después nos damos cuenta que nos deja tirados, varados, a mitad de camino, solos y decepcionados, y la ansiedad como única compañera de viaje. Entonces, es muy interesante pensar esto de la ansiedad, tratando de entender más profundamente lo que vivimos nosotros cuando atravesamos esto, lo que viven los demás, y ser profundamente compasivos, profundamente humanos con nosotros y con los demás cuando atravesamos estas situaciones. Estamos compartiendo nuestro Aprender a Volar desde la radio del Centro, Ser, Hacer y Tener, nuestra radio humanista, a las 20 horas horario del Centro, a las 22 horas horario de Argentina, como todos los sábados. Mi nombre es Carlos Ábalos, les comparto este momentito desde Argentina, a las 22 horas de Argentina, a las 20 horas de México, por nuestra radio humanista Ser, Hacer y Tener, donde somos una comunidad que buscamos sentido, una comunidad que nos encontramos, que nos apreciamos muchísimo y que vamos haciendo este camino juntos, poniendo en común cada uno sus talentos, cada uno sus dones, para poder vivir mejor, para poder vivir con mayor bienestar, para alcanzar esto que buscamos todos, que es la felicidad. Y compartiendo sobre esto, les cuento para los que recién se suman a este programa que estamos hablando de la ansiedad en nuestro programa de hoy. Y vamos a compartir ahora en nuestro último bloque las ideas prácticas para enfrentar la ansiedad. Bernardo Stamateas, un psicólogo, psiquiatra, terapeuta y conferencista argentino, nos da algunas ideas prácticas que me parece que están interesantes como ejercicio. Papel y lápiz para anotar alguna, y si estás en tu casa para poder hacer prácticos estos ejercicios que son interesantes, porque la ansiedad, como todo lo que puede llegar a transformar el curso normal de nuestra vida, necesita ser enfrentada. Y la manera de enfrentarlos a través de algunos ejercicios que nos pueden ayudar. No son recetas, pero son algunos ejercicios que nos presenta este autor que me parece que es interesante para poder ejercitarlo. Vamos a un primer ejercicio. Este primer ejercicio consiste en lo siguiente: confeccionar una lista de todas las preocupaciones que tenemos. Todas las preocupaciones, una lista de todas las preocupaciones que tenemos. Ponerlas por escrito nos permite objetivarlas y ordenarlas en el papel o en una pantalla. Y una vez que tenemos la lista, comenzar a puntuar cuál de esas preocupaciones es más importante y cuál de esas preocupaciones es menos importante. No es lo mismo
preocuparse por perder un objeto, por valioso que sea, que por perder la salud, por ejemplo. Jerarquizar las preocupaciones nos ayudan a todos a ordenar nuestros pensamientos. El poner una jerarquía, esto es más preocupante, esto es menos, esto es más importante, esto es menos, nos ayuda a ordenar nuestros pensamientos y nos permite responder a la pregunta. Yo una vez que jerarquicé y digo, bueno, estas son mis preocupaciones, estas son las más importantes, son las menos importantes. Ahí viene la pregunta. La pregunta es, ¿qué puedo hacer frente a esto? ¿Qué puedo hacer frente a esto? La ansiedad no se resuelve pensando un poquito más, sino accionando. Como siempre decimos y lo hemos compartido también en nuestro espacio aquí de Aprender a Volar, de los pensamientos limitantes, los pensamientos especialmente son recurrentes, como este de la ansiedad, lo que genera la ansiedad, se sale accionando. Es decir, se sale de los pensamientos negativos a través de acciones positivas. Es decir, si tengo miedo de enfermarme, ¿qué puedo hacer? Y ahí voy a anotar 4 o 5 acciones que podría realizar para después pasar a la acción. Entonces, ahí yo separo lo que es la fantasía de lo que es la realidad. La preocupación es fantasía, es preocupación. Cuando yo me pongo en acción, esa fantasía la paso a realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que saqué corriendo, lo saqué de mi casa, lo expulsé de mi territorio al fantasma. Lo enfrenté al fantasma, pero para que se vaya. Salir del pensamiento a través de acciones concretas. ¿Qué puedo hacer frente a esto? Vamos a hacer otro ejercicio o vamos a plantear otro ejercicio que podríamos hacer frente a la ansiedad. Por ejemplo, comer lentamente. Empezar a comer lentamente. Cuando estamos atravesando ansiedad comemos rápidamente, ni sabemos si comemos y qué comemos. Eso se les suele recomendar a los ansiosos porque no mastican la comida, la tragan. Por lo general tardan apenas unos minutos en comer. Lo ideal es masticar cada bocado hasta convertirlo en líquido. Aunque parezca algo simple, para el que sufre ansiedad suele ser una tortura. De esta forma logra conectar con la enorme dosis de energía ansiosa. Comenzar a comer lentamente y a masticar lo desacelera y termina por solucionar sus problemas gastrointestinales, que son la consecuencia lógica de su actitud frente a la comida. Entonces, comer lentamente significa aterrizar en esa situación de comida. Fíjense que a veces la comida es el único momento en que la familia se encuentra. Muchas veces hay familias que ni siquiera tienen esa posibilidad. Pero cuando el momento de la comida es un momento de encuentro, puede ser la posibilidad de comer lentamente, el de vernos, el de escucharnos, el de pensarnos, el de compartir. Entonces, ejercicio número 2, comer lentamente. Ejercicio número 3, es un gran esfuerzo el del ejercicio número 3, que tiene que ver con ignorar los pensamientos catastróficos. ¿Por qué? Porque estos pensamientos nos provocan angustia y esa angustia nosotros la queremos liberar rápidamente, queremos sacarla de encima. Entonces, sin darnos cuenta, muchas veces reforzamos la angustia con estos pensamientos. ¿Qué deberíamos hacer con esos tipos de pensamientos? Observarlos como se observa un cuadro o como se observan las nubes en el cielo, sin luchar con ello. Es decir, estoy teniendo este pensamiento hasta que desaparezca de mi mente. Si lo comparamos con un tablero de ajedrez, las piezas negras serían los pensamientos negativos. ¿Quién soy yo? Algunos creen que son las piezas blancas y otros que son las negras. En realidad yo soy el tablero. Y tengo la capacidad de autoobservarme. Una cosa es expresar, soy un inútil, y otra muy distinta es, estoy teniendo el pensamiento de que soy un inútil.
Distinto decir soy un inútil a estoy teniendo el pensamiento de ser un inútil. Y entonces así puedo tomar distancia, puedo observar mis pensamientos, permito que circulen en mi mente, pero ya no lucho contra ellos, ni tampoco les tengo miedo ni me escapo. Finalmente pierden fuerza, porque son eso, son pensamientos. Y yo no soy mis pensamientos habitan en mí. Y van a habitar esos pensamientos que yo habilite, que yo quiera. Entonces fíjense, ejercicio número 3, ignorar, quitarle valor a los pensamientos catastróficos y no calificarme por esos pensamientos. Soy, sino tengo presente, tengo este pensamiento, estoy pensando en, y dejar que eso pase. No deberíamos inquietarnos por lo que aún no sucedió. La única manera que tiene el futuro de hacerte daño es que te preocupes por él. Ejercicio número 4, un cuarto ejercicio en esta noche en que estamos compartiendo sobre la ansiedad y estamos tratando de ver a ver cuáles son las puertas de salida a la ansiedad. Y bueno, y vamos ya con el cuarto ejercicio que tiene con esta alternativa de abrir espacios de placer. Es decir, el ansioso va por la vida a 200 kilómetros por hora en su reloj interno, ya lo dijimos. No se permite disfrutar nada. Algunos incluso adoptan conductas sobreadaptativas. ¿Qué significa? Que siempre están adaptándose a los demás, a lo que los otros quieren. Hay que hacer una pausa, quitar el pie del acelerador. Son maneras de reconectar con el placer. Nuestra vida es demasiado valiosa como para perder años de calidad de vida a causa de ansiedad crónica. Vos sos demasiado valioso, vos sos demasiado valiosa para perder tu vida porque la ansiedad te llevó puesto, porque la ansiedad te empujó toda tu vida a vivir acelerado y a ser un espectador de lujo de tu vida y no vivir nunca. Si lo que hicimos hasta el momento no funcionó, probemos algo diferente. Tenemos que atrevernos a dar ese salto. Neguémonos a vivir ansiosos y detengamos la ansiedad en el mismo momento que comienza en nuestra mente, antes de que se traslade a nuestro cuerpo, antes de que lo somaticemos. Hoy la ansiedad se ha convertido en una emoción tan común, en este tiempo de pandemia, en estas situaciones, decíamos, tan inciertas, por circunstancias que estamos viviendo y que estamos atravesando, es tan común esta emoción. Entonces, llamado de atención para poder atravesarlo. Para concluir, podríamos decir que la toxicidad de la ansiedad tal vez a veces requiere una ayuda profesional. A veces necesita del abordaje psicológico, del abordaje médico, pero hay algunas prácticas que todos podemos poner en acción y que nos ayudan a reducir el estrés que a veces nos lleva esta emoción también de la ansiedad. Por ejemplo, detectar las fuentes de ansiedad. Establecer pautas que permitan disfrutar de la vida en plenitud y con tranquilidad. Eliminar todas las actividades que me provocan ansiedad. Evitar las malas noticias, escoger opciones más satisfactorias como un buen libro, una buena película, nutrirme. Aprender algo nuevo a diario. Qué hermoso es estar en aprendizaje permanente, en sentirte toda la vida en aprendizaje, porque cuando alguien incorpora un nuevo aprendizaje se da un proceso de transformación que modifica pensamientos. Desarrollar hábitos de vida saludables, fíjense lo que decía de la alimentación como ejercicio, ¿no? Descansar bien, mantenerse alejado, y en eso hay una preservación, de personas complicadas y procurar la compañía de gente que me sume, no que me reste. No significa discriminar a nadie, pero cuando yo quiero realmente entablar una conversación de sentido, busco las personas que me suman. Esta comunidad, por ejemplo, de nuestra radio de Ser, Hacer y Tener, tiene esa característica. Son personas que suman, personas que aportan, personas que nos ayudan. Y a veces nosotros mismos, los que llevamos adelante cada uno de estos programas,
lo pensamos y los repensamos, los reflexionamos, muchos los oramos también, y nos damos cuenta de que el mensaje en realidad primero es para cada uno de nosotros. Expresar las emociones de manera sana, y acá viene la cuestión esta del antídoto del humor, reírse con frecuencia. Desterremos, dice Bernardo de Estamateas, la ansiedad de nuestra vida, porque es posible. Qué tema, ¿no? Qué tema este de la ansiedad, cómo caracteriza nuestro tiempo, cómo caracteriza nuestra vida. Es posible vivir con dosis mínimas de ansiedad, porque a veces de alguna manera se manifiestan. La decisión está en vos. Y si vos no podés tomar la decisión, pedí ayuda. Hay que salir rápidamente de la ansiedad para que la vida no se nos pase de largo mientras estamos ocupados pensando en otras cosas. Para que la vida no termine siendo un relato de otros sobre nuestra propia vida, inclusive con éxito, ¿no? Inclusive logrando ciertas metas que hace que los demás nos conozcan y nos valoren, pero nosotros vivir una vida paralela que tiene que ver con nuestro ámbito de preocupación permanente. Salgamos de la preocupación a la ocupación. Esta es la invitación que te hacemos desde nuestro humilde espacio del aprender a volar. Aprender a vivir es aprender a volar. Muchas gracias por haber estado con nosotros y te esperamos el próximo sábado a las 20 horas horario del centro de México, a las 22 horas de Argentina, para decirte que es posible también en esto aprender a volar. Muchas gracias por estar. Carlos Ábalos te espera el próximo sábado para Aprender a Volar. Aquí, en Ser, Hacer y Tener Radio, la radio humanista. Hasta la próxima.